Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todo nuestro auditorio a este programa y este espacio de divulgadoras mexicanas, donde pues con cada semana tenemos invitadas que nos hablan pues de sus especialidades, de sus conocimientos, pues para hacer un poquito más de divulgación científica. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Alba Leticia Carrillo Monteverde. Bienvenida, doctora. Hola, hola a todos, muchas gracias por haberme invitado y es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias. Y pues bueno, invitamos a todo nuestro auditorio que nos está viendo desde las páginas de Núcleo CTI y de Citnova-HGO, que nos pueden dejar cualquier comentario o dudas hacia la doctora en la sección de los comentarios. La charla de hoy está titulada La naturaleza de la materia oscura, partículas o algo más. Y pues bueno, antes de que comencemos, voy a decirles un poquito y contarles un poquito sobre la trayectoria de la doctora. Ella realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Sonora y posteriormente obtuvo su grado de maestra en física por la Universidad de Guanajuato, Campus León. También completó sus estudios de doctorado en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, bajo la dirección de la doctora Verónica Sanz, trabajando en temas de fenomenología de materia oscura. Realizó una estancia postdoctoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y se desempeñó como docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo antes de incorporarse a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional, donde actualmente labora. Su área de investigación son los modelos más allá del modelo estándar, particularmente aquellos con candidatos a materia oscura, y cómo estos se pueden relacionar con la cosmología. También ha publicado trabajos de investigación sobre estos temas, además de impartir diferentes charlas en eventos académicos y divulgación, como el día de hoy. Entonces, pues, doctora, le cedemos los micrófonos. Adelante. Muchas gracias. De nuevo, saludarlos a todos, también a los que se acaban de unir y que acaban de llegar. Bueno, pues entonces voy a empezar a compartir mi pantalla con ustedes. Perdón. Un momentito. Claro que sí, claro que sí. Ya se ve, ¿Listo? ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues de nuevo, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. El tema de la charla del día de hoy, pues como lo pueden leer en el título, es sobre materia oscura y su relación que existe con las partículas y si existe algo más aparte. Entonces, pues para empezar, me gustaría nada más recalcar que es un gusto además que estemos ahorita en el mes del Día Internacional de la Mujer y pues recalcar la importancia de la participación de todas nosotras, tanto en ciencia como en tecnología, y esto también es parte de una invitación a que cada vez seamos más las que nos involucremos en estas áreas del conocimiento. Bueno, para empezar, primero que nada, lo que quiero, esta primera diapositiva tiene que ver con el apellido de la palabra, del nombre materia oscura. Por si se dan cuenta, pues la palabra oscuro normalmente para nosotros lo relacionamos con cosas o situaciones en las cuales no hay presencia de luz. Y rápidamente me gustaría comentar, pues, ¿qué es la luz? Pues yo creo que depende de la persona que le preguntes, en ocasiones te dirá primero que es una onda o te dirá primero que es una partícula. Hablando de ondas, pues la luz no es cualquier tipo de onda, es una onda electromagnética con las características que estas tienen y que las hacen tan importantes para nosotros, entre las que podemos destacar que no necesitan de un medio para viajar, es decir, no son como las ondas de sonido que necesitan de que haya moléculas o un material a través del cual se pueda moverse. Y además, otra cosa muy importante es que la luz, bueno, las ondas electromagnéticas como la luz, pues son ondas que viajan con una velocidad muy particular, que es la velocidad de la luz, la cual es una constante de la naturaleza muy importante para nosotros. La luz, como todas las ondas, también presentan ciertos fenómenos físicos, entre ellos, y el más destacado de todos, porque es muy fácil distinguir cuándo es una onda o no a partir de esto, es la interferencia, como el pequeño patrón que podemos ver aquí a un lado. Adicionalmente, pues también decimos, la luz también son partículas, pero pues no son cualquier tipo de partículas, son unas partículas con unas propiedades también bien particulares. Las partículas que forman la luz, o que le llamamos lo que es a la luz, son los fotones, y son unas partículas sin masa, que además las podemos representar como pequeños paquetitos de energía. La introducción de la luz como fotones pues viene ya desde algunos años atrás y se lo debemos principalmente a esta persona tan famosa que está aquí en las fotografías, que es Albert Einstein. Él, en su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, explica cómo la luz, al interactuar con ciertos materiales, puede comportarse como una partícula, y es la única manera de explicar entonces lo que le llamamos el efecto fotoeléctrico. Recuerden que el efecto fotoeléctrico es la razón por la cual Einstein ganó su premio Nobel,
Y a pesar de que a lo mejor no es el trabajo más conocido o el más popular que tiene, pues es uno muy relevante y que nos dio además mucha información sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Bueno, la luz además pues tiene, les decía ahorita, ciertas características y la más importante de ellas a veces es la energía. La energía, gracias también a Einstein, sabemos que se relaciona con la masa de los objetos, pero además les digo que la luz viene etiquetada con una cierta energía y dependiendo del tipo de energía que tenga, pues le ponemos ciertos nombres también. Nosotros estamos acostumbrados a llamarle luz a aquello que nuestros ojos pueden percibir y que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. Y entonces, pues ya en física nosotros le ponemos apellido a esa luz y le decimos la luz visible. Precisamente por eso, porque es la que nosotros podemos ver. Pero no es el único tipo de fotones que existen. También hay fotones que poseen más energía y otros que poseen menos energía. Dependiendo de las propiedades que tienen, pues les damos ciertas aplicaciones. Por ejemplo, hay un tipo de luz que le llamamos rayos X, que son las que utilizamos en los aparatos para sacarnos radiografías y poder ver dentro de nuestro cuerpo. Pero también usamos unas de menor energía, como las microondas, que las usamos en casa para calentar comida o las usamos en nuestras telecomunicaciones. Si nosotros podemos crear aparatos, ya ven que en nuestros ojos, les digo, solamente ven en el visible, pero somos tan listos los humanos que hemos generado aparatos que nos permiten ver en las otras diferentes frecuencias o longitudes de onda o energía, si lo quieren ver así. Y entonces estos aparatos, conforme pues, ha ido avanzando la ciencia y la tecnología, pues nos han permitido entonces descubrir muchas más cosas en el universo. Por ejemplo, fíjense, esta imagen que les acabo de mostrar en la pantalla es la Vía Láctea. La Vía Láctea, pues normalmente nosotros si la googleamos nos muestra una fotografía muy bonita con muchas estrellas, pero esa es solamente una de las caras que tiene la Vía Láctea. Si nosotros fuéramos capaces de cambiar nuestros lentes, por ejemplo, ya ven que yo uso lentes, ponerle unos vidrios o unos filtros diferentes y poder voltear a ver el cielo con estos filtros, pues aprendería diferentes cosas porque los objetos que yo podría apreciar serían distintos. Entonces, esta misma imagen que ven aquí es la Vía Láctea, pero vista en diferentes frecuencias, diferentes energías, diferentes tipos de luz. Tenemos las visibles, tenemos radiación infrarroja, miren esta qué bonita de aquí es infrarroja, tenemos rayos gamma, rayos X, tenemos ultravioleta, y en todas ellas se ve distinta. Bueno, hay unas que se parecen ligeramente un poquito, pero en realidad lo que alcanzamos a ver son diferentes pedazos de la estructura de nuestra Vía Láctea. Entonces, claro que hay algo más de lo que nuestros ojos pueden percibir y afortunadamente, les digo, hemos sido lo suficientemente afortunados de tener las herramientas para poder explorar el mundo de diferentes formas. Por ejemplo, aquí les muestro otra imagen de una nebulosa que también, dependiendo de qué lentes, digamos, nos ponemos o qué aparato utilicemos para verla, pues podemos ver diferentes caras del mismo objeto. Les digo, es el mismo objeto, el objeto no cambia, simplemente la forma en la que lo percibimos y la información que recibimos de ellos es distinta. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué estamos platicando de esto? Pues porque, aunque no parezca, les digo, la luz que llega de los objetos a veces no es suficiente para poder describir los fenómenos que están ocurriendo en ella. En particular, quiero concentrarme en el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, pues, es el elemento más abundante del universo y además es el elemento, pues, que forma a las estrellas. Nuestro Sol, ahorita, por la etapa en la que está viviendo, pues, todavía es en gran parte hidrógeno y helio. Entonces, si sabemos que todas las estrellas son de composición similar al Sol, pues, entonces, es muy fácil. Si nosotros podemos percibir luz muy particular de este átomo, pues rastrear el movimiento de los objetos en el espacio. El hidrógeno en particular puede emitir un tipo de luz muy específica que se llama radio. De hecho, es la línea de 21 centímetros del hidrógeno, emite una onda que tiene una longitud de 21 centímetros y la cual nosotros en Tierra podemos recibir esa información si utilizamos telescopios como el que aparece en la imagen. Esto es un radiotelescopio. Básicamente es una antena, ni siquiera tiene la forma de un telescopio normal de los que estamos acostumbrados, pero sigue siendo un telescopio. Y es uno muy particular que recibe una señal muy específica. Entonces, ahora si yo tengo la herramienta para poder rastrear el movimiento del hidrógeno, es decir, el movimiento de las estrellas en los diferentes objetos, según apunte mi telescopio, pues entonces puedo decir cómo estos se mueven. Y gracias a esto, pues entonces surge el concepto de materia oscura. Básicamente nosotros le llamamos materia oscura aquella materia que no es visible directamente a nosotros, ya que no emite ni absorbe radiación. La forma en la que nosotros percibimos los objetos normalmente es que yo agarro mi lamparita
y apunto hacia un objeto. Si ese objeto se ilumina, pues hay luz que es absorbida, es luz que es rebotada, y la luz que rebota llega a mis ojos y yo lo puedo ver y decir de qué color es, ¿no? Pues igual, si hay un objeto, le lanzo luz y no veo nada, si no hay nada de luz que se refleja, pues digo, en ese lugar no hay nada. Y esa sería básicamente la forma en la que nosotros decimos que vemos cosas. Pero imagínense que hay un objeto que está ahí y que ustedes saben que está ahí porque sienten su efecto gravitacional. A veces me gusta a mí poner esta analogía de que ustedes están sobre la cama, están acostados y de repente sienten que alguien se sienta en la cama. Y si están con los ojos cerrados, pueden sentir que alguien se sentó sin necesidad de ver. Pero en ese momento abren los ojos y ven que no hay nadie en ese lugar. Entonces sí es un poco, digamos, no estamos hablando de fantasmas aquí, pero sí es, digamos, en ese sentido, el de no ver directamente lo que está en ese lugar, pero sí sentirlo. Entonces les digo, no absorbe y no emite radiación, que es la forma en la que nosotros solemos hacer las cosas, pero sí tiene su efecto gravitacional, es decir, sí puede alterar la forma en la que se mueven los objetos. Además, gracias a las mediciones de otra serie de experimentos, entre ellos el telescopio Planck, nosotros a partir de los datos que mide Planck podemos inferir la cantidad de materia oscura que debería de existir en nuestro universo. Y de hecho, pues el paisito del universo se forma de la siguiente forma. Es 5% de la materia ordinaria de la que nosotros estamos hechos y los objetos que conocemos están hechos. Un 27% corresponde a materia oscura, esta cosa que tenemos idea de que es materia porque tiene masa y tiene efectos gravitacionales, pero que tampoco sabemos qué es. Y el resto, que es un gran porcentaje de la composición del universo, es algo todavía mucho más exótico que le llamamos energía oscura y la cual pues no es el objetivo de tratar en esta charla. Bueno, dicho esto, ya habiendo puesto las primeras cartas sobre la mesa, pues veamos cuáles son esas evidencias que nos hicieron generar la idea de la materia oscura. En los años 30 aproximadamente, pues 33 creo, si no mal no recuerdo, este científico que está aquí, Fritz Zwicky, estaba estudiando el cúmulo coma, que es el que ven en la imagen. El cúmulo coma pues está formado por diferentes galaxias y a partir de la luz que se percibe de los objetos que forman este cúmulo y la forma en la que estos se mueven, uno puede inferir la cantidad de materia que hay ahí. Es decir, hay una relación entre materia, luz y movimiento. Bueno, pues al hacer este estudio y hacer sus calculitos, se da cuenta que le está faltando materia, que los objetos, según la forma en la que se están moviendo, no concuerdan con la cantidad de masa que debería de haber en ese objeto. Entonces, él asume, pues dice, no, es que a lo mejor mis aparatos todavía son un poco malitos, ya de haber algunos objetos que no son visibles fácilmente para nosotros, como por ejemplo, estrellas enanas café, cosas de ese tipo. Y entonces, pues dice, le voy a llamar materia oscura a todos esos objetos que no los voy a ver y que de seguro son los que vienen y complementan el faltante para que las cosas cuadren. Y entonces de ahí empieza a surgir este concepto de materia oscura, de que hay algo ahí en el fondo que sí está ahí, pero que nada más no lo podemos ver por el momento. El problema es que ese momento pues, se ha extendido durante todo este tiempo y esas mediciones pues sigue habiendo discrepancias entre las mediciones. Nuestra segunda evidencia, pues básicamente es una vez que ya tenemos radiotelescopios y podemos rastrear la forma en la que se mueven las estrellas, es muy fácil medir la velocidad que estas tienen con respecto al centro de su galaxia. Por ejemplo, esta es la curva de rotación de nuestra galaxia, donde cada puntito, digamos, corresponde a una estrella, y entonces podemos rastrear la velocidad con la que se mueven con respecto al centro de nuestra galaxia. Y uno esperaría, por la teoría, que conforme tú te vas alejando del centro de la galaxia y cada vez hay menos masa, porque no la vemos, menos cantidad de estrellas y objetos ahí, pues la velocidad vaya disminuyendo. Pero en realidad lo que observamos en esta gráfica, pues es que no va disminuyendo la velocidad, sino que hasta se mantiene un poco, podemos decir que un poco constante. Entonces, este fenómeno no se puede explicar a partir de la teoría de gravitación que tenemos actualmente. Y entonces, suponemos que tenemos materia alrededor de las galaxias que contribuyen al que el movimiento de estos objetos se dé de la manera en la que lo observamos. Les digo, esta materia, pues le llamamos materia oscura. Y además, entonces, asumimos que en las galaxias existen estos halos de materia oscura que los están rodeando y también están dentro de las galaxias. Bueno, la persona que midió estas curvas de rotación fue Vera Rubin, una científica muy importante en esta área del conocimiento.
Adicionalmente, pues tenemos otras evidencias como el tipo cúmulo bala. De hecho, el cúmulo bala es una cosa muy interesante porque son básicamente dos cúmulos de galaxias que están colisionando. Y entonces, la forma en la que nosotros estudiamos el cúmulo bala y nos da información sobre materia oscura es a través de los microlensings. Básicamente, microlensings, lo que estamos diciendo es que en una imagen de objetos como estos, nosotros vemos ciertos efectos de distorsión de la luz que viene de estos objetos debido a la presencia de grandes cantidades de masa. Básicamente, en las dos regiones punteadas es en donde nosotros estamos viendo estos fenómenos de distorsión y entonces estamos asumiendo que la mayor cantidad de masa se encuentra en esos lugares. Pero en realidad, en el momento en el que dos cúmulos de galaxia chocan, pues en realidad hay mucho espacio vacío entre ellos, pero no es que ese vacío esté completamente vacío, sino que también hay polvo y hay gases que una vez que estos interaccionan, pues la interacción se queda más o menos en el centro. Ahí es donde la cantidad de masa mayoritaria está concentrándose y ahí es en donde se está dando, digamos, ese fenómeno. Y el microlensing no lo vemos en esa región, lo vemos en las regiones apartadas del centro de la colisión. Entonces eso nos da indicativo de que sí, la mayor cantidad de masa visible se localiza en cierto lugar, pero hay masa que no estamos viendo que se puede localizar en las regiones en donde vemos el efecto de los lentes gravitacionales. Y eso pues también no hay otra forma de explicarlo hasta el momento de la manera más satisfactoria posible que no sea a partir del concepto de materia oscura. Pero además, adicionalmente, una materia oscura que casi no interacciona entre sí o que no interacciona simplemente, muy poco o nada. Y la última de las evidencias que quiero mencionar, pues tiene que ver con la evolución del universo. Nosotros, en nuestras simulaciones de computadora que hacemos sobre la formación de estructura y de cómo ha evolucionado el universo, pues requiere este componente de materia oscura para poder reproducir lo que observamos. A gran escala, pues el universo se ve más o menos como esta, que parece el interior de una esponjita, ¿no? Vista con un microscopio, estas fibritas, y no hay forma de reproducir esto si no es con una cantidad adecuada de materia oscura. E igual, la foto del lado derecho es la radiación cósmica de fondo, la cual les digo es la que utilizamos para extraer información. Las mediciones de esta radiación cósmica de fondo me dan información sobre las propiedades que debe de tener este objeto llamado materia oscura, en caso de existir. Bueno, ¿y qué relación tiene con las partículas? ¿Por qué entonces el título de la charla tiene la palabra partícula ahí? Pues entonces, si nosotros consideramos que la materia ordinaria pues está hecha de partículas, que es lo que es muy normal para nosotros, muy natural para nosotros, donde estas partículas pues ya han sido estudiadas, y no significa que ya sepamos todo sobre ellas, pero sí tenemos un amplio conocimiento, digamos, de lo general, en general de lo que ocurre con ellas, pues entonces tenemos la teoría de las partículas que nos representa a esta materia, y entonces tenemos al modelo estándar. El modelo estándar es un modelo físico que describe las partículas fundamentales y sus interacciones. De las 4 interacciones fundamentales, que son las que aparecen en la imagen de la derecha, vean que aparece gravitacional, electromagnética, fuerte y débil. El modelo estándar solamente estudia 3 de ellas, la electromagnética, la fuerte y la débil, y la gravitacional queda fuera. Hasta el momento no tenemos una teoría que explique la gravitación a los niveles de las partículas fundamentales. Tenemos intentos, claro, y propuestas, pero no tenemos un modelo que sea el que la comunidad ha decidido que funciona para todo. Y además, les digo, de las interacciones, pues tenemos un conjunto de partículas. Hay unas partículas llamadas quarks, que algunas de ellas son las responsables de formar a los protones y los neutrones que forman a los núcleos, y tenemos otras partículas llamadas leptones, entre las cuales se encuentra el electrón, que también es un elemento que forma los átomos. Y otras partículas que les llamamos los bosones, que en este caso son los bosones de norma, porque son los encargados de mediar las interacciones que se representan en la figura de la derecha. Adicionalmente, pues tenemos la partícula, digamos, la última en haber sido detectada, la más nueva de todas, y eso que ya tiene casi 10 años, va a cumplir 10 años de que la descubrimos, que es el bosón de Higgs, que sería la partícula responsable de darle masa a los objetos. Entonces, si nosotros ya tenemos una descripción, digamos, de ese 5% más o menos aproximadamente, porque no es exacto, de nuestro universo, también el modelo estándar nos puede explicar el restante 27% y la respuesta es no. No tenemos forma de explicar la materia oscura a partir de lo que conocemos de las partículas elementales.
Pero adicionalmente, pues este modelo, a pesar de que ha sido súper exitoso, de verdad es una cosa que a veces uno piensa que ya vamos a medir algo que no concuerde con el modelo estándar, y la sorpresa es que concuerda con el modelo estándar. Y esos son unos golpes duros a veces para los físicos de partículas, pero pues no, tampoco nos vamos a quejar, ¿no?, de esto. Entonces, pero sí sabemos que este modelo pues no explica todo, les digo, ni siquiera tiene la parte gravitacional y además presenta muchos otros problemas. Por ejemplo, estas partículas que ven aquí que se llaman neutrinos, que son básicamente, se llaman neutrinos porque son como los neutrones, son partículas neutras, en el modelo estándar no tienen masa y las mediciones experimentales nos han indicado que estas partículas deben de tener masa. Entonces, por cosas tan simples como esas y otras un poquito más complicadas, hemos determinado que el modelo estándar está incompleto, por lo menos incompleto. A lo mejor funciona en esta escala, pero en otras escalas deja de funcionar, pero por lo menos les digo, está incompleto. Y entonces tenemos que ir un poquito más allá. Es decir, a lo mejor agregarle cositas o cambiarle cositas para que intente resolver estos problemas. En el proceso de resolver estos problemas, pues se hacen extensiones y se tienen que agregar cosas. Y entre las cosas que se tienen que agregar, muchas veces vienen partículas incluidas. Entre estas partículas, pues dependiendo del modelo, tenemos de todo tipo, partículas con ciertas propiedades, partículas que son muy pesadas, partículas muy ligeras, partículas que interaccionan de una forma, que no interaccionan de otra. Y entonces, tenemos una variedad enorme de partículas nuevas que no hemos logrado ver, pero pues eso, digamos, no es un impedimento para proponerlas. Y de entre todas esas partículas nuevas, pues hay algunas que tienen ciertas propiedades que les permiten ser un buen candidato a materia oscura, es decir, cumplen con una lista de requisitos que dicen, no, pues a lo mejor la materia oscura está hecha de este objeto particular o de una combinación de estos objetos particulares. Entonces, candidatos a materia oscura tenemos hasta para aventar para arriba gracias a los modelos de física de partículas. Pero pues nuestra responsabilidad, nuestro trabajo como científicos es determinar cuáles son mejores para describir lo que vemos en el universo y cuáles de plano no nos sirven para esto. Entonces, pues básicamente los tenemos que poner a prueba, modelo tras modelo que trata de explicar alguna parte adicional del universo y que incluye materia oscura, pues tiene que ser probada, tiene que pasar una serie de pruebas para ver si puede resolver o no este problema. Y algunas de las pruebas, no quiero mencionarlas todas, pues son fíjense, quiero que vean la 6. La 6 es la misma imagen que aparecía hace rato del cúmulo bala, de los cúmulos que están colisionando. Y es básicamente, pues tiene que permitirme las interacciones entre las partículas de materia oscura, me tienen que permitir reproducir fenómenos como estos, en los cuales la interacción sea lo suficientemente pequeña o nula, de manera que pueda yo reproducir y explicar este fenómeno. Además, le voy a pedir que sea neutra, porque les digo que ahorita si hubiera tenido carga eléctrica ya nos hubiéramos dado cuenta, ¿sí? Carga eléctrica es algo de lo más fácil que podemos medir y ya nos hubiéramos dado cuenta si la materia oscura tiene carga. Entonces, no la tiene, pues mis partículas nuevas tampoco deben de tenerla. Además, le pido que sea fría. Pedirle que sea fría no es que esté a una baja temperatura, sino significa que se muevan a velocidades no relativistas. Cuando no relativista, significa que se muevan a velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz. Es decir, no pueden ser partículas rápidas, porque si fueran partículas rápidas, no podrían ser capaces de formar esta estructura que tenemos del universo. Además, le pido que haya la suficiente cantidad de partículas de este tipo actualmente, pues para que puedan también reproducir lo que nosotros observamos. Y le pido también que no me altere, que sus propiedades, que sus interacciones, que la masa que tiene, etcétera, etcétera, no me altere las cosas que yo ya conozco muy bien de la forma en la que evolucionó el universo, entre ellos el momento en el cual se produjeron los primeros elementos ligeros o cómo evoluciona una estrella. Si la partícula es muy pesada o es muy ligera, puede cambiar la forma y una estrella puede morir antes o después o puede morir de formas diferentes. Y no queremos que eso cambie. Pero adicionalmente, quiero que vean que las últimas tienen que ver con nuestra necesidad de querer decir algo al respecto de ellas. Yo quisiera poder medirlas, yo quisiera poder dar información y decirle a las personas si la materia oscura tiene una masa grande, pequeña, si además interacciona de cierta forma y además qué podría yo hacer con esas interacciones.
Y entonces, pues todas las últimas tienen que ver con que nosotros queremos probarla, ¿no? Queremos saber más información, queremos descubrir su naturaleza, etcétera, etcétera. Porque si no, pues no queremos que nada más este concepto se quede simplemente como una linda forma de explicar unas observaciones, sino queremos de verdad que si esta es la respuesta, queremos decir cuál es la respuesta, no queremos nada más que se queden ideas, queremos algo más más sustancial, un pronóstico de esto. Bueno, ¿y cuáles son estas estrategias con las cuales las queremos ver? Pues básicamente las tres principales son las siguientes. Si yo tengo materia oscura, pues la materia oscura, aunque interaccione poquito entre ella, pues puede interaccionar y a lo mejor en algún momento una materia oscura se encuentra con otra y si son, digamos, una la antipartícula de otra, pues podrían aniquilarse. Y de esta aniquilación, esta energía que se liberaría de este proceso de aniquilación, podríamos producir nuevas partículas. Entre ellas, pues partículas de las que nosotros conocemos, las partículas del modelo estándar. Y eso, pues nosotros lo podríamos observar, ya sea en lugares donde hay una alta concentración de materia oscura, entre ellos, pues son los centros de las galaxias o a lo mejor materia oscura que fue capturada por objetos muy pesados como el Sol. El Sol podría tener en su centro una cierta cantidad de materia oscura y entonces podría haber ciertas señales viniendo de estos lugares donde hay una alta concentración. Otra estrategia, pues es la contraria, que la materia ordinaria, estando a suficiente energía, pues colisione y que también la energía me alcance sea la suficiente para producir materia oscura. Y esto pues le llamamos los mecanismos de producción en colisionadores, básicamente, en los cuales son los lugares ideales para estos estudios. Materia oscura, les digo, por ejemplo, en un colisionador tipo LHC, protones y protones interaccionan, se produce esta cascada de partículas y entre ellas sale materia oscura, que obviamente en nuestros detectores ya no va a ser vista, pero sí se puede inferir su existencia o podemos sacar información al respecto debido a que habría energía que se está perdiendo. Y la estrategia, digamos, más usual y la más usada y la más explotada de todas es la detección directa. Y es básicamente esperar que la materia oscura, aunque sea muy poquito, sí llegue a interaccionar con el resto de las partículas alrededor. En particular, quisiera que interaccione con las de un detector que está construido. Y si esta interacción se da, pues poder medir algo en el detector, ya sea que el detector se caliente, que el detector se cargue eléctricamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que yo pueda medir y decir, mira, es que aquí sucedió esto porque una partícula de materia oscura interaccionó con la materia ordinaria que forma mi detector. Y por eso le llamamos detección directa, porque es literalmente medir de forma directa que sucedió este proceso de interacción. Entonces, estas son las tres estrategias y pues todas requieren que nosotros desarrollemos experimentos para ello. Entonces, la mayoría de los experimentos, pues es bien complicado para los humanos salir al espacio, ¿no? Claro que podemos hacerlo, no irnos muy lejos hasta el momento, pero pues es posible. O simplemente podemos mandar aparatos afuera, pero la mayoría de ellos pues van a estar aquí en nuestro lugar, en nuestra vivienda, en este planeta del cual no nos podemos salir. Y entonces pues es muy importante conocer la materia oscura que hay a nuestro alrededor. Lo que sabemos, según los modelos, digamos, estos de descripción del universo y de nuestro sistema solar y de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es que a nuestro alrededor, en el lugar en el cual nos encontramos en el brazo de Orión de la Milky Way, hay aproximadamente 0.3 gigaelectronvolts sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad de materia oscura en el lugar en donde nosotros vivimos. Y además esta materia oscura se está moviendo a 270 kilómetros por segundo. En ocasiones, fíjense, es bien curioso porque todos nos estamos moviendo, ¿no? Todos vamos en este bracito arriba de nuestro planeta y nuestro planeta, además de que se mueve en su propio eje, se mueve alrededor del Sol, también se mueve en el brazo de la galaxia. Y entonces, dentro de todo este proceso, nosotros estamos pasando a través, imagínense, de este viento de materia oscura. Y entonces, todo el tiempo en nuestro cuerpo, por ejemplo, estamos siendo atravesados por partículas de materia oscura, si fuera el caso de que la materia oscura está formada de partículas, pero estas partículas son invisibles para nosotros o nosotros somos invisibles para ellas, como ustedes los quieran ver. Pero imagínense que en algún momento de verdad pudiéramos interaccionar, a lo mejor después de muchos años de tomar datos o después de pasar a través de ciertas condiciones, nosotros podríamos ver esto. Y eso es lo que esperamos ver en los detectores. Es una cosa muy difícil de medir, sí lo es, pero los esfuerzos se hacen.
Y les decía ahorita, pues tenemos todo tipo de experimentos. Tenemos experimentos construidos, por ejemplo, con gases nobles en unos tanques enormes que están bajo tierra, protegidos de la radiación que viene del espacio adicional. Y queremos ver en estos objetos enormes la interacción directa. O tenemos cosas como esto que aparece en la imagen de la derecha, que es un telescopio. Este es un telescopio que está aquí en México, se llama HAWC. Y básicamente es un telescopio de rayos gamma. Lo que va a hacer es, imagínense que materia oscura que está en el espacio produzca radiación gamma. Y entonces nosotros estamos explorando el espacio y de repente vemos una señal, algo que nunca habíamos visto, un objeto que está emitiendo en rayos gamma que no conocemos y nos llega a la Tierra y nosotros podemos entonces medir las propiedades que tienen, ver de dónde viene y entonces a partir de ese seguimiento pues dar información sobre lo que lo originó y ese origen podría ser materia oscura. Adicionalmente, esta foto del lado inferior izquierdo, pues es un detector de los que forman el LHC. Les decía que ese experimento que rompe récords, pues no es su objetivo principal estudiar materia oscura, pero es una de las posibilidades también, tiene la capacidad para hacerlo. Y esta foto que sale del lado derecho es en nuestro aparato llamado Planck, que les digo que también nos ha arrojado mucha información y nos pone restricciones adicionales sobre lo que es posible ver y no. Entonces, pues básicamente lo que quería, para cerrar esta charla, lo que me gustaría comentarles es que, fíjense, existen varias estrategias para abordar este problema de la materia oscura. Lo podemos hacer a partir de la parte teórica, que es el desarrollo de estos modelos que estábamos hablando, para resolver los problemas que tienen las teorías existentes y que nos está arrojando toda esta serie de partículas. Tenemos el problema tecnológico, el problema de medición, que es el desarrollar estos experimentos. Y tenemos el problema, digamos, que es en lo cual yo trabajo, que es la fenomenología de materia oscura, que consiste entonces en hacer empatar, digamos, tanto los experimentos con la parte teórica. Es decir, si tú tienes un modelo y tienes estas partículas, pues ponlas a prueba, ve si es posible reproducir los resultados experimentales que vienen de todos estos aparatos y ver entonces si esta partícula sí te los puede reproducir o no. Si los puede reproducir, palomita para la partícula. Si no los puede reproducir, pues tachecito para la partícula y vamos reduciendo la lista. Pues, en principio nos gustaría reducir la lista lo suficiente para que conforme avance la tecnología y nosotros tengamos capacidades mayores de explorar el universo, pues nosotros podamos eventualmente dar información adicional y les digo, determinar de qué está formada. Pero fíjense, una cosa que también no quiero que se queden con la idea es que no es la única estrategia que tenemos para resolver estos problemas. En particular, yo no trabajo en eso, pero sí me gustaría mencionarlo, que el concepto de materia oscura, les digo, a mí me gusta, a mí se me hace una cosa muy natural, me parece una cosa muy interesante, que además tiene muchas formas de abordarse y hay muchísimo trabajo que se puede hacer al respecto, pero pues, ¿qué pasaría si la base de todo es que la interacción gravitacional pues no es correcta? La forma en la que nosotros medimos las cosas, y eso es algo bastante fuerte de decir, no es la adecuada, que la interacción, la forma en la que la describo, no está completa todavía. Y entonces, pues el trabajo de los científicos también es explorar si hacer modificaciones a la teoría de la gravedad puede resolver estos problemas. Y hay mucha gente que dice que sí, que no es necesario agregar todas estas partículas, sino que simplemente haciendo modificaciones a las teorías, ya sea de Newton, porque a veces en ocasiones hasta Newton es suficiente para explorar el espacio de estos objetos tan enormes, o bien las teorías de Einstein de la relatividad general, hacer modificaciones de estas, pues pueden resolver estos problemas de los cuales les he estado hablando. Si ustedes me preguntan, pues por el momento yo sigo creyendo que materia oscura, y esto básicamente se los digo así, es una creencia, sigue siendo una idea relevante, una idea que hay que trabajar, una idea que hay que explorar, pero a la par también hay que trabajar el otro lado y esperando en algún momento que alguna de las dos, tener la suficiente información para determinar si alguna de las dos es la teoría correcta, digamos, es la propuesta correcta para explicar esto que no entendemos. Bueno, pues eso era todo lo que yo quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir mi pantalla. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos tan valiosa información. Bueno, de nueva cuenta invitamos a todo nuestro auditorio a que nos haga llegar sus preguntas por medio de comentarios. Y pues bueno, doctora, cuéntenos cuál fue su primer acercamiento
con la materia oscura, de donde surgió estas ganas de estudiar pues la fenomenología. Claro, fíjate, la historia es bien chistosa para mí porque pues yo soy la que la viví, ¿no? Yo originalmente cuando entré a estudiar física, yo entré emocionadísima porque quería ser astrónoma, ¿no? Y muchos de los que entraron conmigo tenían como la misma inquietud porque cuando en tercer semestre tuvimos ese primer curso de introducción a la astronomía, estábamos todo el salón, como si todos estuviéramos súper interesados, ¿no? Y desde entonces, pues yo decía, no, sí, es que yo quiero ser astrónoma, a mí me gusta mucho el espacio, yo hubiera querido ser astronauta, pero me mareo, entonces no puedo, pues por lo menos ser astrónomo, ¿no? O astrofísico. Pero conforme uno empieza a estudiar en la carrera y va aprendiendo cosas, pues entonces descubrí que existe este mundo de las partículas elementales. No es que no supiera que existe el átomo y los elementos del átomo, pero aprender un poco más de que hay cosas aún más fundamentales y que las interacciones son todavía más interesantes de lo cual yo esperaba, pues me llamó la atención. Y entonces yo pensé que iba a dedicar mi vida científica al estudio de las partículas. Pero te digo, uno empieza a avanzar y empieza a descubrir cosas y entonces me doy cuenta que existe además este problema de la materia oscura. Y yo ya me enteré grande, ¿no? Digamos, ya bastante más grande de lo que a veces los niños de ahora se enteran de que existe este problema. Y entonces que este problema además se puede relacionar con las partículas. Y entonces dije, no, pues aquí soy yo. Yo quiero hacer esto, yo quiero trabajar la parte que tiene que ver con el espacio y además que tiene que ver con las partículas, que fueron las dos cosas que me enamoraron. Ok, ok. Y, pues y entonces, pues ya en el momento en el que me fui a estudiar mi maestría, pues ya cuando llegué a hacer mi tesis, yo ya le dije a las personas, dije, pues es que yo quiero hacer esto. Y ya me hicieron propuestas y ya me puse a trabajar y pues así empezó mi vida en este tema. Ya hace casi 10 años o más de 10 años, ya no quiero hacer la cuenta bien, pero más o menos 10 años. No, pues ya es bastante, bastante tiempo que usted está aquí inmersa en este mundo de la materia oscura. Y sobre esto, ¿qué nos podría comentar? Sobre que la materia oscura nos ayuda a entender el universo, de su tamaño, forma. ¿Qué es lo que usted nos puede comentar sobre el futuro del universo? Eh, Claro, bueno, ajá, sí viéndolo desde la materia oscura. sí, mira, pues más bien para el futuro, pues el universo seguirá evolucionando y no sabemos qué es lo que va a pasar exactamente con él, porque también tenemos teorías, no sabemos si nuestro universo es un universo que empezó en el Big Bang y va a seguir creciendo indeterminadamente, o si en algún momento nuestro universo vaya a ser un universo cíclico, exactamente cuál es la historia de que va al futuro, pues todavía está por verse, ¿no? Digamos, en mi perspectiva está por verse, pero digamos que la reconstrucción hacia el pasado no se puede entender, no puede explicarse sin la presencia de la materia oscura. Sin este objeto, bueno, dentro de nuestra teoría aceptada de la evolución del universo también, claro está. La necesitamos, la tenemos que tener ahí, a lo mejor no como una partícula, a lo mejor como otro objeto con otras propiedades de campo, etcétera, etcétera, pero sí la necesitamos para explicar lo que vemos y probablemente pues también la necesitaremos para explicar lo que va a pasar después. Eh, Sí, sí, sí. Está bien, muchas gracias. Ya nos están llegando. Sí, sí, adelante, adelante, adelante. Último comentario, nada más decirte también que, por ejemplo, decía ahorita, es que si la cantidad de materia oscura cambiara ligeramente, el universo en el cual nosotros viviríamos sería otro completamente. Entonces, eso también, ese tipo de decir simplemente que la materia oscura es el 27% del contenido del universo, no es algo que se tome tan a la ligera. Les digo, es información muy relevante. Entonces, Sí, entender ese 27% del contenido del universo, pues es un avance súper significativo en nuestro entendimiento global de lo que sucede a nuestro alrededor. claro, claro. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, como decía, ya nos están llegando algunas preguntas por comentarios de Facebook. Mario nos dice, hola, ¿existe un modelo o mecanismo para descartar posibles candidatos a materia oscura? Sí, claro. Un modelo solo de materia oscura, no. Les decía ahorita que pues cada modelo que nace en física de partículas, no voy a decir que todos, pero sí la mayoría tienen partículas que pueden ser candidato a materia oscura. Probar si es bueno o no, aparte de ahorita de las preguntas que decían, pues claro que tiene que ver con mediciones experimentales. Nosotros, al nosotros tener un modelo y decir cómo las reglas del juego, básicamente el modelo te da las reglas del juego, tú puedes determinar y hacer tus predicciones de, por ejemplo, qué tipos de objetos formaría,
podrías, te digo, meterlos en tu computadora y hacer la simulación del universo y ver si lo que se reproduce es exactamente lo que tienes. Hay mediciones muy particulares, por ejemplo, les decía ahorita, estos experimentos de detección directa, hasta ahorita no hemos visto nada. Hasta ahorita los experimentos de detección directa te dicen, ¿sabes qué? Pues no he visto la interacción de materia oscura con partículas normales, pero lo que hacen al no ver nada, si es ponerte cotas, te dicen, bueno, no he visto nada hasta aquí. Si llego a ver más, es de aquí para abajo, ¿no? De aquí está el espacio en el cual todavía tienes posibilidad de encontrar la materia, de ver la materia oscura desde esta perspectiva. Entonces, esos límites, esas cotas, le imponen restricciones a tus modelos físicos y esos modelos físicos, pues entonces te digo, son pruebitas que uno también tiene que ir haciéndole y muchas veces son pruebitas numéricas de que las partículas, las propiedades, los acoplamientos, les llamamos, de las interacciones que están permitidas, te permitan reproducir eso que estamos viendo en los experimentos. Y esa es la manera en la que las descartamos. Pero pues sí necesitamos, un experimento solo no es suficiente para descartar, necesitamos una combinación, entre más experimentos mejor. Y pues nuestro trabajo, les digo, el mío en particular como fenomenóloga de materia oscura es ese, intentar usarlos todos los disponibles o todos los que son pertinentes para el candidato que estoy estudiando, ponerlos a prueba y entonces descartar o decir que todavía sigue viva esa idea de la materia oscura como ese candidato. Perfecto, muchas gracias. Y también nos deja otra pregunta que dice, por otro lado, en tu opinión, ¿cómo ha sido la inserción de las mujeres en este campo de la ciencia y qué se necesita para hacer que más mujeres entren en las áreas STEM? Ay, qué bueno que preguntaron eso. Fíjense, pues en mi experiencia, yo me he encontrado muchas compañeras en el proceso. No voy a decir que la mitad de mujeres, la mitad de hombres se dedica a estudiar, ya ni siquiera física, ¿no? Física es una carrera que muy predominantemente está compuesta por hombres, pero yo siento que conforme han pasado los años y conforme se ha hecho más claro y evidente la necesidad de que también mujeres participemos en ello, sí ha habido avances en ese sentido. ¿Cómo lo podemos decir? Las mujeres con nuestras habilidades naturales, igual que las de los hombres que tenemos, porque en eso nuestras habilidades son iguales, para percibir el mundo que nos rodea, siempre podemos aportar muchísimo a este problema. A veces no nos acostumbran a pensar que nosotras somos capaces de hacer las mismas cosas que los hombres, por ejemplo, en ese sentido de que decir, no, es que a veces aprender matemáticas no hay nada que diga que las mujeres no podemos aprender matemáticas, ¿no? Eso, porque a veces es la dificultad número uno, dicen, no, es que en esas carreras de ciencias, de tecnología, hay muchas matemáticas, las ingenierías tienen muchas matemáticas. Bueno, las mujeres somos igual de buenas que los hombres para hacer matemáticas. Y entonces, para percibir el mundo, ese sentido de la curiosidad, nosotras los poseemos en igual medida. Nada más tenemos que fomentarlo. Tenemos que, si las niñas tienen curiosidad, tenemos que dejarlas explorar el mundo. Yo tengo una sobrina y mi sobrina está en ese proceso, ahorita tiene 2 años, entonces, ese proceso de explorar no es distinto en niñas y niños. Todos tenemos manitas y queremos andar tocando por todos lados y tenemos ojitos y podemos ver hacia todos lados y percibir las mismas cosas. Pues hay que dejarlas y hay que fomentarles que lo sigan haciendo. Y además, pues, si tienen dudas, enviarlas a los lugares adecuados donde lo puedan desarrollar, que a veces eso es muy difícil. Por ejemplo, yo que crecí en Hermosillo, Sonora, pues yo viví la mayor parte de mi vida ahí, pero en algún momento decidí que tenía que irme a vivir en otro lado. Y a veces es difícil para los papás decir, no, pues es que ella es mi hija mujer y se va a ir a vivir sola en un lugar donde no conoce, donde no tenemos familia. Bueno, pues tenemos las capacidades también para hacerlo y lograrlo y viajar y movernos y estar de forma segura en estos lugares. Bueno, no sé si respondí todas las preguntas porque hay mucho que decir al respecto, ¿no? Es en realidad algo muy... Bueno, yo espero que mi sobrina pueda vivir en un mundo en el cual sea mucho más fácil para una mujer insertarse en estas áreas, ¿no? Que sea mucho más natural, que se nos abran estos espacios y que se nos acepte como miembros de la comunidad de forma
igualitaria, digamos, ¿no? Con equidad. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque pues todas poseemos con esas pues aptitudes para ese tipo de actividades. Sí, 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 no hay nada especial todos los humanos somos capaces de hacerlo. Exacto, sí. También tenemos un comentario de Roberto Noriega, nos dice, además de los formalismos teóricos y desarrollos experimentales, ¿qué software o programas computacionales se han desarrollado? Fíjense, software hay muchísimo, o sea, cantidad de software básicamente es, dependiendo de las necesidades, se han ido sofisticando cada vez más y existe programas que se hacen en ciertos lenguajes muy particulares. No existe uno solo, hay mucho software. Software que tiene que ver con, les digo, estos cálculos de pura física de partículas, y luego tenemos software que empata estos resultados con la parte experimental. Tenemos software para analizar los datos de los experimentos. O sea, en realidad también, fíjense, es que luego a veces piensa uno que el estudio de estos problemas tan enormes de la humanidad, llamémoslo así, requieren solamente de la participación de una sola persona, ¿no? Decir, es que los físicos son los que van a resolver este problema, ¿no? Cuando en realidad es el físico, es el ingeniero, es el de computación que te enseñó a programar y el que se encarga de programar, es el electricista, es el electrónico que conecta los cables y que desarrolla el detector, es la persona que construye los materiales, es la persona que te generó las matemáticas para poder desarrollar tu teoría y explicar lo que está sucediendo. Requiere de la participación de todos, básicamente de muchas personas. Y ya es muy particular el trabajo que cada quien de nosotros hacemos, pero pues las aportaciones son muchas. Entonces también igual, en ese sentido, programas tenemos muchos y tenemos específicos que hacen unas cosas muy particulares y otros más generales que podemos utilizar no solo para materia oscura, sino también para otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con física de partículas, muchos de ellos. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y ya para terminar, tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿en un futuro se podrá manipular la materia oscura? ¿Existen teorías que pudieran hacer esto factible? Pues miren, hasta ahorita que yo conozca, no hay ninguna que diga que es factible, porque les digo ahorita, pues el problema principal con la materia oscura es que me atraviesa así de fácil y manipular, pues requiere tener un poco de control o de interaccionar con ella de una forma particular. El día que nosotros determinemos que se puede interaccionar con ella, de seguro se nos va a ocurrir la manera de ponerla a trabajar a nuestro favor, ¿no? Bueno, eso es lo que yo espero. Les digo, sí, hasta ahorita pues no tenemos pensado todavía porque digamos estamos en esas etapas de pañales, es una ciencia que ya lleva algunos años, pero sigue siendo una parte de la física que todavía es muy joven, que está por desarrollarse y las ideas pues van a surgir. Ahorita le digo, no conozco ninguna que les pueda decir, no, es que ya se está planeando que algún día podamos hacer aparatos de materia oscura, tener ciertas cosas hechas de materia oscura y que las podamos usar de tal o de tal forma, porque pues no estamos en esas capacidades, pero les digo, aunque parezca sacado de la ciencia ficción o de la fantasía y que a lo mejor dicen, no, pues es que de qué me sirve aprender qué es eso si está tan alejado de mí, si está tan complicado esto de la manipulación, ¿para qué me va a servir? Recuerden que las ciencias y las artes son importantes para el desarrollo de la cultura de la humanidad. ¿Sí? No solamente me tengo que preocupar porque ¿de qué me va a servir esto? Pues sí, me va a servir para entender el universo, pero además es algo del legado que yo le voy a dejar a toda la humanidad de lo que somos capaces de explicar con lo poquito que nosotros somos y lo que sabemos, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en el espacio que aquí pues el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo ofrece a las divulgadoras mexicanas. Muchísimas felicidades por todo su trabajo y por toda su labor como mujer pues en el espacio, en la física y sobre todo en un tema tan, pues como usted lo decía, un tema muy joven que es pues la materia oscura, ¿no? Agradecemos muchísimo a todo el auditorio que nos estuvo expectando por redes sociales. Recuerden que si se perdieron alguna parte de la charla, si no la pudieron ver completa, va a estar disponible en YouTube de Citnova y también en los videos de aquí de Núcleo CTI. Entonces, pues para que por si se perdieron algunas partes, pues la puedan ver. Los invitamos a que la compartan, pues para que llegue a más personas. Y pues igual para terminar, Lolita nos dice, gracias doctora por inspirarnos, en especial a Anita, a mi Anita te está viendo.
Sí, saludos Anita también y saludos a todos los que estuvieron con nosotros hoy y los que vayan a verla después también. Pues ya no les podremos resolver más preguntas, pero ya saben que siempre hay formas de contactar a la gente, ¿no? Entonces, si alguien de verdad estuviera muy interesado, recuerden pues que por un correo electrónico siempre también se puede preguntar o simplemente tener ahí una interacción al respecto. Claro Y muchas que gracias sí. a ustedes por haberme invitado además de nuevo. No, Sí, al contrario, al contrario. Al contrario, muchísimas gracias a nombre del doctor Francisco Patiño Cardona y de la doctora Carmen Cortés, que pues aquí son los que dirigen estos programas. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego y bonita tarde. igualmente, bye.